Hola, vamos a ver un problema H infinito para rechazar perturbaciones en la entrada de un proceso sujeto a un ruido de medida. Presentaremos la planta generalizada ponderada con una serie de filtros que serán sencillos, intentaremos que sean constantes, evaluaremos el resultado y esto sería pues un primer paso para posteriores refinamientos complicando los filtros. Vamos a tener este proceso de orden 3 con unos 7 segundos de tiempo de establecimiento y un actuador que saturará en 2 unidades. Y el problema a resolver va a estar representado por este diagrama de bloques. Yo tendré mi variable manipulada U, que entrará a la planta, pero también se sumará esta perturbación en la entrada de U, con una cierta amplitud, claro, y eso, U más de U por G, darán una salida cuya diferencia respecto a cero pues que será el error. Yo querré que esto esté lo más cercano a cero posible. También sacaré como variable controlada, digamos, que la acción de control en sí no supere su límite de saturación. O sea que mi objetivo de control será que una cierta ponderación de error al cuadrado y de U al cuadrado, pues eso tenga tamaño menor de 1. O sea que el error y la acción de control sean suficientemente pequeños por debajo de unos umbrales. La información al controlador será la medida de ese error. Esta perturbación, por tanto, no es medible, es un grado de libertad, no hay feed forward. Y lo que ocurre es que vamos a corromper esa información con un ruido de medida, de modo que yo dispongo del error más un cierto ruido de medida que también con los pesos daré la adecuada amplitud. Lo que hay en el cuadrado gris punteado es la planta generalizada y aquí están los grupos 1 y 2 de entradas generalizadas y de salidas generalizadas y por tanto vamos a escribir la matriz de transferencia de todo esto. Las entradas van a ser perturbación en U, ruido de medida y variable manipulada, de modo que el error a hacer 0 va a ser G por perturbación en U más 0 por ruido de medida más G por variable manipulada. La segunda salida va a ser 1 por la acción de control, la propia variable manipulada, que también debe tener un cierto límite. Y la información del controlador va a ser G por DU más G por U más 1 por este ruido de medida. Un 1 por la segunda entrada. Por tanto, haciendo state space y min real, aquí tengo ya la planta generalizada cuyas 3 entradas son estas y del mismo modo las salidas. Estos son el grupo 1, objetivos de control a minimizar, y este es el grupo 2, información al controlador. Todo es de orden 3, con lo cual hemos hecho bien la realización mínima porque la planta G era en sí de orden 3 y no hemos aumentado por tanto el orden artificialmente. Para la simulación, la planta generalizada ponderada, pues la perturbación de U va a tener un tamaño 0,5, esto satura en 2, esto satura en 0,5 y si no fuera por el ruido de medida, por tanto, yo podría cancelar perfectamente esta perturbación y hacer error 0 a todas las frecuencias. El ruido de medida hará que a altas frecuencias la relación señal-ruido de lo que tengo aquí sea mala y entonces no pueda cancelar de esa forma perfecta. Pero en principio a baja frecuencia voy 4 veces sobrado. El ruido de medida pues va a ser algo de amplitud 0,1 máxima que nos puede estar molestando a cualquier frecuencia. Y como hemos dicho, cuanto más grande sea la amplitud de este ruido, más se limitarán las prestaciones. En bucle abierto, pues si la perturbación U fuera un escalón, pues podríamos llegar a tener una desviación de 4 y en general, pues este bucle abierto, pues su sigma, su respuesta en frecuencia es esto, o sea que un poco su tamaño máxima en frecuencia o la desviación típica a cada frecuencia, si el ruido fuera aleatorio, pues tendría esta pinta, o sea, paso bajo, sería una señal más o menos suave, que subiría y bajaría, y que mi controlador, claro, quiere minimizar esas subidas y bajadas. Como ya tenemos los tamaños del ruido de proceso de U y del ruido de medida, y también tengo el tamaño máximo de la saturación de la variable manipulada, lo que me falta es la cota del error. Ya tengo aquí qué tamaño tiene esta señal, qué tamaño tiene esta señal, qué tamaño debe tener esta señal, y me falta acotar el error para poder construir la planta generalizada ponderada. Y yo querré simplemente acotarlo con una constante y bajar esa constante lo más que pueda. Entonces el error máximo será pues un cierto numerito que iré minimizando hasta que determinado gamma con los escalados me da igual a 1 y signifique que no puedo minimizarlo más. Con lo cual, los pesos de las entradas exógenas son los tamaños de las variables en unidades físicas, para así cuando se multiplique la escalada que vale 1 por estos tamaños me den las unidades físicas. Por lo tanto, tengo un peso de esas entradas al que le entran variables escaladas de tamaño 1, de amplitud 1 en la frecuencia, y le salen las variables físicas. Eso es lo de este lado del diagrama. Y por otra parte aquí, los pesos de las salidas generalizadas son la inversa de sus límites para que así cuando esto valga 1 signifique que las variables originales están por debajo de sus valores máximos.
con lo cual creo un filtro diagonal, uno entre la plantilla, el máximo que deba ser mi error y otro entre el máximo de acción de control, y con eso ya puedo construir la planta generalizada ponderada multiplicando por 1 la última de las entradas generalizadas y la última de las salidas, que corresponden a multiplicar esto por 1 y esto por 1, porque el controlador maneja el proceso en unidades físicas, no escaladas. Esto construye la planta generalizada ponderada y la rutina h infinito, diciéndole que tengo un sensor y un actuador, que la última salida de la planta generalizada es información al controlador y que la última entrada de la planta generalizada es mi variable manipulada, pues con todo esto produce con estos numeritos un gamma de 0,997, y si intento que el error sea más pequeño, pues entonces ya paso de 1 y claro, y si subiera mi plantilla de error, pues entonces voy sobrado y el gamma este disminuye. Por lo tanto, todo lo que puede bajar el tamaño del error sin saturar acción de control, según este problema que he planteado aquí, pues es 0,276. Vamos ahora a ver el resultado. Me da un controlador de orden 3, suma del orden de la planta más el de los filtros, que aquí pues justo eran todo constantes. Esta es su ganancia de realimentación. Y si cierro el bucle con el comando LFT, ya quedan solo las entradas exógenas de U y ruido de medida y los objetivos de control, error y la propia variable manipulada. La LFT calcula las ecuaciones de todo esto que hay aquí, rodeado de rojito punteado. Le llamo closed loop no ponderado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que las entradas realmente deben tener su amplitud física. Entonces, cuando MATLAB en STEP o BODE meta una cosa de amplitud 1, pues yo multiplicando por esos tamaños físicos de los pesos de las entradas exógenas se convertirán a unidades físicas y ahora sí, pues estas salidas closed loop tendrán la interpretación de qué ocurrirá en el error y en la acción de control cuando tengan un escalón o una senoide de la máxima amplitud que yo he dicho en el planteamiento del problema. Con lo cual vamos a ver precisamente esa respuesta ante escalón y en frecuencia de este salida CL. La primera de las salidas es el error residual después de intentar cancelar el efecto de la perturbación. La pongo junto con la plantilla y claro, pues si le hago el step, pues entonces aquí veo que en bucle abierto esto podría llegar hasta 4 ante un escalón de perturbación de tamaño máximo y en bucle cerrado llega al azul. El tamaño máximo del error, su respuesta ante escalón es la raya amarilla, aunque realmente el h infinito, esta cota es en frecuencia, ¿vale? Este tamaño máximo amarillo es simplemente orientativo, pero no hay realmente ninguna garantía de que en la respuesta ante escalón la raya azul no supere el amarillo, aunque bueno, pues por ahí va y aquí pues nos ha salido bien. La respuesta ante un ruido de medida de tamaño máximo, o sea 0,1, pues hace que, bueno, pues claro, se desvíe 0,1. ¿Vale? El peor caso es que mi sensor esté descalibrado 0,1 constante y por tanto pues se me queda desviado 0,1. Y si el ruido no es una descalibración, sino que es aleatorio, pues bueno, a lo mejor su filtro a baja frecuencia no tiene tanta amplitud. La acción de control, salida closed loop 2, pues da que, claro, como el tamaño máximo de la perturbación es de 0,5, esto acaba llegando a menos 0,5, grosso modo, que es lo necesario para cancelarlo. Llega a menos 0,40 y tantos, claro, porque como yo también peso u cuadrado, pues el mínimo de error cuadrado más acción de control al cuadrado no se produce con error cero, sino con algo ahí un poco entre medio. Y de hecho, claro, yo no le he pedido error cero a bajas frecuencias. Yo le he pedido error 0,20 y tantos a todas las frecuencias y por tanto el optimizador pues está contento con una acción de control que no llega a ser la necesaria para error cero, pero da igual, está por debajo del umbral. Ante el ruido de medida de tamaño 0,1, pues tiene ¡pam! Esta respuesta. Claro, esto tiene un pico como muy gordo y muy rápido. Parece que aquí hay cierta actividad de alta frecuencia un poco desagradable y que posiblemente haga que esto no funcione bien en la práctica. Vamos a ver la respuesta en frecuencia y luego sacaremos nuestras conclusiones. El sigma pues es en bucle abierto lo rojo y bajando la raya amarilla todo lo que he podido, pues la he podido bajar hasta este nivel y efectivamente las desviaciones de la salida en bucle cerrado están por debajo de esa raya. Si lo bajo más, algo pasará en el control que saturará. Vamos a ver las salidas 2. Efectivamente, para reducir el error, el controlador óptimo ha tenido que ir subiendo la ganancia a altas frecuencias, pero me dice que bien por la perturbación en la entrada, bien por el ruido de medida, si hago más enérgico a altas frecuencias superaré el límite y por tanto hasta aquí hemos podido llegar. Realmente este sigma
Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos respuestas ante ruido de proceso y ruido de medida. Si lo queremos separar, entonces en vez de sigma haremos Bodemag. Aquí tengo el error, la desviación y la salida, su límite de 0,20 y tantos es la línea roja, y veo la contribución individual del efecto del ruido de proceso y del efecto de ruido de medida, que claro que en bucle abierto esto sería 0, pero gracias a medir puedo bajar lo de la izquierda. Es un compromiso. Y efectivamente, cuanto más intensidad tiene la realimentación, pues más efecto tendrá el ruido de medida sobre el error y sobre la acción de control, que vamos a ver ahora, las salidas 2. Aquí tengo el límite de la acción de control de saturación y veo que, por lo que respecta al ruido de proceso, realmente vamos sobrados, como hemos dicho, en un factor de 4. Si el ruido de proceso no pasa de 0,5 y mi actuador es de 2, pues yo voy sobrado en tema de saturación de actuador, pero claro, como mi perturbación no es directamente medible, en altas frecuencias, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, como el proceso es de tercer orden, un poco estimar la perturbación es algo así como hacer 3 derivadas de la salida. Y claro, hacer 3 derivadas de la salida es muy sensible al ruido y me dice que efectivamente a altas frecuencias el efecto del ruido de medida se amplifica mucho e incluso podría hacerme saturar el actuador. Claro, eso no se nota en el error porque el proceso G en sí es paso abajo, pero si hay algún elemento mecánico o algo así en el actuador, esto podría darme lugar a que ese actuador pues durara poco y se rompiera. Y también podría darme lugar a sensibilidad de error de modelado, aunque está fuera de los objetivos de este vídeo. Por lo tanto, vamos a concluir. En este vídeo hemos planteado una planta generalizada para cancelar perturbaciones en la entrada, input disturbance, sujeta a un ruido de medida que me impide realizar la cancelación perfecta. Hemos evaluado los resultados en tiempo y en frecuencia y posiblemente la amplificación del ruido de medida a alta frecuencia, casi hasta saturar el actuador, correcto según lo que le hemos dicho al optimizador, me dé lugar a una solución donde el actuador en tiempo esté continuamente saltando de un sitio a otro, si esto fuera un ruido, etcétera, con demasiada actividad del actuador a alta frecuencia por culpa de ese ruido de medida, y quizás fuera recomendable reformular los pesos para limitar esa alta frecuencia del actuador, para tener más garantías de que lo que hemos diseñado funcione en la práctica. El optimizador optimiza lo que nosotros le digamos que optimice. Si los filtros constantes de error y de actuador dan esta solución óptima y le vemos alguna pega, somos nosotros los que debemos alterar esos filtros. Pero eso, por brevedad, no se abordará en este vídeo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.